Contulmo, que en mapudungún significa lugar de paso, es un pueblo localizado en la provincia de Arauco. La historia cuenta que en el siglo XVII, por estos rincones, mapuches y españoles lucharon hasta la muerte. Guerra defensiva la llamaron algunos, otros más tarde, pacificación de la Araucanía. Casi 3 siglos después, llegarían los primeros colonos alemanes a repoblar los pantanos de la historia. Así nace Contulmo. Vamos a contar que en época de verano, una amiga llamada Cristal nos invitó a realizar un taller de cine documental en Contulmo. Sin conocer el lugar ni saber con quién nos encontraríamos, emprendimos viaje rumbo a la 8ª región. Una vez instalados, buscaríamos diferentes formas para invitar a la gente del pueblo a participar del taller. Nuestra idea era compartir lo que entendíamos por cine documental y que ellos nos confiaran sus historias para ir dando forma a una película sobre Contulmo. Durante nuestra estadía nos sorprendió el ánimo de los habitantes por preservar su pasado como si de un museo se tratara. Alemanes en el centro, chilenos por un lado y aún más lejos, los mapuches. Dicen que para emprender un viaje de muchos kilómetros se debe dar un simple paso. El taller sería el comienzo de una investigación, no lejos del conflicto. Un alemán que formó Contulmo, que llegó de Alemania. Él fue el primer ingeniero que llegó aquí, que vive ahora, actualmente está parado en la plaza. Ahí lo puede conocer usted. Se llamaba Pablo Córdoba. Esos fueron los primeros colones que llegaron aquí, porque estos se agarraban su cuadra, no agarraban nada, un poquitito. ¿Qué se les pudo haber ofrecido a estos hombres y mujeres para que iniciaran una nueva vida en estas lejanas tierras? Nadie, a fines del siglo XIX, quería vivir en estas zonas en conflicto. Fue en 1882 que se creó la Agencia de Colonización, cuyo fin era repoblar las antiguas tierras fiscales que rodeaban el lago Lanalhue. La agencia repartió en Europa más de 80.000 folletos, donde decían que Chile era un país pacífico, de tierra firme y con libertad de credo. A Contulmo arribó el vapor Cotopaxi, con unas 60 familias provenientes de Hamburgo y Berlín. En su mayoría carpinteros, carniceros y algunos agricultores que escapaban de la industrialización en búsqueda de oportunidades. La llegada de inmigrantes europeos no solo produjo un aumento de población, sino que transformó el estilo de vida de mapuches y chilenos que vivían en la zona. No, yo en realidad no nací aquí ni mucho menos. Nací en el pueblito del lado, en Purén. Ya. Siempre veníamos aquí por el lago, siempre el lago atrae, sobre todo a nosotros, la gente joven. Yo tengo ahí un cuadro en que están todos los caballos, nosotros veníamos a caballo de Purén aquí, a Contulmo al lago. Y veníamos muchísimo hasta que de repente se vendió este hotel y lo compró mi padre. Y entonces nos vinimos todos, amén que yo tenía un admirador con quien me casé, el padre de mi cría, somos de apellido Miller, era él. O sea, era fruto de un poquito de los alemanes que llegaron a Contulmo, porque llegó una gran cantidad de personas, y entre ellos él.
yo pensé que nosotros, dentro, cual más, cual menos, iba a ser un aporte a un documental que ustedes técnicamente iban a hacer. Sí, claro, de hecho eso es. Eso es. Ahora, por lo que me doy cuenta, ustedes están entregando elementos técnicos que ustedes dominan y para que nosotros nos informemos y a lo vez le demos mejor forma a lo que nosotros podamos aportar. Así es. Ya. Pero esto tiene, lo que a mí no me queda claro, ¿a qué cosa va a apuntar el documental? ¿Me entiendes tú? O sea, por ejemplo, lo que se decía al principio, o sea, apuntar a las tres culturas que predominan en la comuna, a un anecdotario antiguo de la parte... Hay alguna idea preconcebida. Eso. Que nosotros queríamos o va a salir de aquí. De aquí va a salir. El tema es que, por ejemplo, precisamente de los aportes, nosotros estamos armando este tipo de metodología, el mismo taller, digamos, o lo que fue el ciclo de cine ayer, como para ir viendo las impresiones, y allí empieza, es como un proceso paralelo también desde la investigación, ¿ya? O sea, la investigación acá tiene como una especie de focus group, pero la investigación se va haciendo por debajo también. Entonces, nosotros nos vamos enterando de ciertos personajes, de ciertas situaciones y anécdotas que encontramos que en este pueblo deberían, que en una historia que cuente, o sea, que en un documental que cuente la historia del pueblo deberían estar. Entonces, la idea es empezar a abrir el debate para, como por tarea para la casa, digamos, casi, piensen, digamos, en una idea fílmica, piensen en un concepto, en una historia que debería ser un documental. Durante el primer día de taller, fuimos testigos de grandes relatos. Pero como se dijo, era necesario elegir una idea. Tomamos la bicicleta y partimos pedaleando a recorrer los rincones de Contulmo. Nos sumergimos en los olores, los objetos, la arquitectura que habla de la detención del tiempo y atestigua el próspero desarrollo que tuvo esta parte del sur. Él es Rodrigo, y aquí lo vemos trabajando en el molino Grolmus, construido en 1915 por las familias alemanas. Nos cuenta que su tarea es mantener viva la memoria del pueblo. Según su relato, llegó a Contulmo a reencontrarse con su pasado, sin saber que la historia lo atraparía para siempre. Y yo llegué porque esta comuna está haciendo un trabajo bastante bonito de recuperar todo su pasado, su historia y sobre todo su arquitectura. Y yo vine a supervisar el manejo del pintado de las fachadas de las casas patrimoniales de mi familia. Y yo no conocía Contulmo, yo lo conocía a través de las historias de mi abuela, de mis tías abuelas, como se dice en alemán, de mi oma, de mi tante, y a través de fotografías y documentos, y también a través de las historias que mi papá me transmitía, como por ejemplo, que aquí salían tremendos, ¿cómo se llama?, zapallos gigantes, que uno de los zapallos se le regaló a un presidente de la República, muchas historias que yo quedaba prácticamente encantado con esta ciudad, pero todo lo que me transmitieron mis familiares de Contulmo quedaron bastante cortos. Yo cuando llegué acá a Contulmo, llegué por un par de semanas acá a esta ciudad a supervisar el proyecto, y a medida que iba recorriendo la zona, iba conociendo a la gente, paulatinamente la magia de este pueblo me fue prácticamente envolviendo. Supimos en el taller de la existencia del túnel Nahuelbuta, que permitió cruzar en tren la cordillera del mismo nombre. Hoy abandonado entre la maleza, pero años atrás, signo de la modernidad. Carbón y madera se transportaron en sus vagones. Muchas personas viajaron en él, y solo uno sobrevive para contar su construcción. El año 25, el año 35, se formó la línea. Aquí tengo la prueba que trabajé en la línea.
Ese choquito me lo dejó el lastre, porque trajeron el parramento, todos los rieles, los carros, porque tenía bueyes, y después ya quedamos sin trabajo a echar los cortes, a trabajar en los cortes. En la actualidad, Rosamel tiene 104 años, vive con sus 2 hijas y es poseedor de una memoria épica. Trabajó en las faenas de la estación Nahuelbuta, eslabón clave para la unión de Contulmo con otros sectores cordilleranos. ¡Ay! Cada uno tenía su puesto. El que picaba tierra arriba en los molinetes, echaba tierra a los molinetes. Molinetes se llamaban donde se ponían los carros. Oiga, ¿es muy diferente Contulmo antes y después del ferrocarril? Diferente. Diferente, muy diferente. Hoy los fantasmas aquí. Antes se andaba en carreta más que los autos. Antes no tenían tanto auto. Andaba con carreta, con carretones, con coches de estos 4 ruedas. Por eso es diferente contar las cosas como eran antes. Ahora la villa, ¿quién más cree que es villa? Ahora es pueblo ya, según me cuentan. Lejos del centro de Contulmo brota el valle de Licura. Cerca del lago Lanalhue está ubicado Rúcal el Bún. Ahí fuimos testigos de un ritual pagado y de turistas ávidos por conocer algo más de la cultura mapuche. El lonco de la comunidad construyó una ruca para conservar sus costumbres. Para él, significa una fuente de trabajo que permite equilibrar las fuerzas del bien y el mal, un concilio con el poder. Nos cuenta que la tierra es la base donde se originó el latifundio y que en la actualidad el valle está ocupado por fuerzas del Estado. En el Guillatún, los negros curiches espantan los malos espíritus, que arrasan los bosques con maquinaria pesada y obligan a sus hermanos a pelear. Sí, pues, pero es que así somos acá, pues, ¿ves? Los sureños, bueno, nosotros siempre nos nombran como los sureños. Claro, nosotros somos los sureños. Bueno, tenemos hartas comodidades como vivíamos antes, y en realidad, pues, yo les quisiera contar la pobreza que nosotros sufrimos. Ustedes dirían, chutas, ahora están viviendo en un palacio. Nosotros antes, cuando éramos chiquitos, mis papás, ellos no tenían cama, tenían las payasas. Yo no sé si ustedes han ido a escuchar las payasas. No. Es que no sé quién es, disculpe. Aló. Una vez que ellos llegaron acá éramos todos hermanos. Yo pienso que, bueno, ellos siempre los hablan en su lengua, pero igual ni un orgullo, pero a que ya nos pasen el Contulmo como alemanes, me suena muy grande esa palabra a mí, porque Contulmo no habían alemanes antes y los más abuelos, los que más otros abuelos, nos contaban ellos las historias, fueron contando sus historias ellos cómo vivían acá. Bueno, yo soy sincera en decirle que yo los alemanes siempre los, bueno, ellos, no sé, para mí son unos allegaditos, porque nosotros somos dueños de nuestras tierras. Ellos arrancaron de un país donde los desterraron, donde los iban a matar, donde estaban en guerra. Entonces, ellos siempre, yo pienso que ellos tienen que llegar a su nivel, que ellos los recibieron acá, ¿ya?
porque en realidad ellos venían arrancando. Entonces, pero ahora no, ahora se quieren ser dueños de nuestras tierras, pues ellos quieren ser los dueños, o sea, en Contulmo quieren darle ese sonsonete, pues, que acá viven los alemanes, y no es así, no es así. Entonces nuestra realidad es nuestra, nosotros aquí hay harta sangre mapuche, por lo menos yo soy niña, ¿ya? Y mis hijos sacan las becas indígenas, y así yo he participado en cultura indígena, y participamos de una asociación indígena también. Entonces es que, no sé, no es ser egoísta, pero es que yo creo que no sería justo que yo me fuera a Argentina y dijera yo soy argentina, yo vivo acá, esta tierra es mía, no. Entonces es distinto los chilenos con los alemanes. Alemania y Chile son dos cosas distintas. De repente aparecen focos por ahí de peleadores, digamos, que hay mapuchitos que son muy mañositos, las razas son. Eso nomás te puedo decir yo, o sea, yo nunca he encontrado, o en los colegios, por ejemplo, hay mapuche y hay chileno y hay alemanes. Tranquilamente no se produce nada, no. Y cuando usted dice que los trata de atender un poco mejor porque los discriminan, ¿quiénes son esos que discriminan? ¿Quién discrimina a los mapuches? Ajá, acá. No los alemanes. Si es eso lo que quiere saber, yo encuentro que no. Y el alemán es una raza que sacarse el sombrero, po. Pero aquí se ve, fíjate, la influencia del alemán, porque aquí todas las chilenas, las mapuchitas, está haciendo dulce, está haciendo mermelada, está haciendo siempre haciendo cosas. ¿Y de a quién le aprenden? ¿A quién le aprenden? Por ejemplo, tú tomas una empleada que ha estado empleada en la casa de unos alemanes, te sale limpiacito, te tiene montones de buenas cualidades, fíjate, esa persona. O sea, se dejó influenciar por la forma de vida del alemán. Tú te tomas una empleada que ha estado donde yo, esa te hace maravilla. Al pasar los días, nos fueron hablando de la colonización alemana, la importancia del patrimonio y de las 3 culturas predominantes en la zona. A medida que viajábamos, nos fuimos dando cuenta de la tensión existente entre los diferentes personajes y que tal vez estas 3 culturas conviven, pero no necesariamente existe una integración. Claro, es que nosotros, por ejemplo, yo no estoy mirando mucho porque estoy tratando de como escuchar a ellos porque ellos son mayores que yo, pues entonces después cuando ellos den su propuesta, yo voy a hacer el cómo era antes y cómo lo veo yo. Por ejemplo, como les decía, el tema de la boda de los padres. A lo mejor me va a contar la historia de la boda de los padres, claro. Va a ser bueno y me interesa mucho, pero yo después le puedo decir cómo lo veo yo a mi edad, a los 18 años, cómo lo veo tan diferente a como lo vio él. Pero fíjate que tú te fijas en un pueblo chiquitito y la variedad de música que se hace en Contulmo Increíble. es increíble. O sea, yo no sé si en otro grupo tan pequeño tú puedes encontrar tanta variedad. Y Proporcionalmente. Tú de eso, claro. Los Weißen gehen und lenken, yo,
resulta que, ¿cachai? Que yo tocaba con un grupo que se llama Sonidos Libertarios. Ya. ¿Cachai? Que era un grupo panqueta. Pero panqueta, digo, yo era entera panque, pues. Tengo videos y todo eso, de esa weá, cuando yo partí, ¿cachai? Como soy ahora. Para empezar, cuando tocamos, ¿cachai? Festivales de la voz, puta, nosotros arrasamos, porque somos los que tenemos más aplausos y todo. Pero por ejemplo, el 18, ¿cachai? Ahora tenemos una presentación en el teatro, ¿cachai? O sea, ahí el que va a escucharnos a nosotros con un Factor, ¿cachai? Que es el grupo, el metalero. Pero de repente no va gente, ¿cachai? O va pero re poca y puta, yo con 10 personas que están adentro, con 3 personas, yo feliz porque me van a ver, ¿cachai? Pero igual, eso es lo que falta de repente en Conturmo, que la gente no escucha más música que no sea reggaetón, ranchera y esa puta madre.